Muy bien. Entonces estamos hablando de lo que sería precisamente nuestra norma ISO 19011 en su versión 2018, que habla acerca de las directrices precisamente del programa de auditoría para sistemas de gestión, ya sean sistemas de gestión ambiental, de la calidad, de seguridad, salud ocupacional y por supuesto también lo que estaría relacionada con la ISO 22000. Ya en anteriores oportunidades hemos hablado de lo que es el capítulo 1, 2, 3. Hemos hablado también de lo que es el 4, que habla acerca de los principios del programa de auditoría, o de los directrices precisamente de la auditoría, de los sistemas de gestión. El 5, que habla precisamente de la implementación del programa de auditoría. Y ahora veremos precisamente lo que sería el requisito número 6, que sería la realización de un programa de auditoría. ¿Qué implica precisamente este sexto requisito? Habla de la ejecución del plan de auditoría o el programa de auditoría como tal. En esta cláusula lo que hace precisamente o lo que hacemos es orientar el proceso de auditoría que nos va definitivamente a garantizar que la auditoría se desarrolle de una forma eficaz y eficiente. De tal forma que nosotros en el quinto requisito pues hemos definido precisamente el procedimiento, hemos definido las responsabilidades, las competencias, hemos definido lo que viene a ser en este caso a nuestro equipo auditor, hemos definido un calendario de ejecución y a partir de acá hablaremos precisamente ya de aquello que es necesario e importante para precisamente realizar la auditoría. Para ello es importante empezar con las fuentes de información que nosotros ya la tenemos definidas, que la tenemos precisamente estandarizadas dentro del proceso, la recopilación de información que nos va a permitir generar una evidencia. Esa evidencia luego va a ser precisamente generada o evaluada desde el punto de vista del criterio de la auditoría para finalmente encontrar un hallazgo. Y aquí vamos a analizar algunos elementos importantes. Las fuentes de información, ¿qué es? Pues prácticamente estaríamos hablando de los procesos y procedimientos descritos en los sistemas de gestión que están siendo evaluados. La recopilación de un muestreo, ¿a qué se refiere con esto? Nosotros, por ejemplo, si tuviéramos que evaluar un sistema de gestión de la calidad, por ejemplo, de una organización como una carrera, como puede ser contaduría pública, por ejemplo, y tenemos que hablar de los proveedores, por supuesto, estaremos hablando de los docentes. Entonces, imagínense una carrera como esta que tiene 150 o 200 docentes. Es imposible que nosotros en una auditoría podamos ver precisamente y evaluar a los 200 docentes que son parte de la carrera. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es tomar a 2, 3 o 4 docentes elegidos al azar para poder precisamente ver, por ejemplo, si estos 3 docentes, si la carrera en este caso tiene los requisitos que están establecidos en el reglamento de profesor universitario. Por ejemplo, si tiene un currículum y si este currículum está estandarizado. Si estos tres docentes presentan una carpeta, una carta descriptiva semestre a semestre, si estos docentes han sido evaluados, por ejemplo, durante lo que viene a ser en este caso la evaluación académica. Entonces, aquí hacemos un muestreo que normalmente se lo hace con una muestra elegidos, vuelvo a insistir en esto, elegidos, que son muestras elegidos al azar. ¿Ok? Entonces, esto nos va a permitir, este muestreo nos va a permitir encontrar una evidencia. ¿A qué se refiere una evidencia? Supongamos que un docente o que la carrera de los tres que hemos precisamente elegido, hay uno que no presentó, en este caso, carta descriptiva.
¿Qué son las cartas descriptivas? Pues no es otra cosa que la programación del aula, donde se establecen los métodos, las técnicas, las herramientas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, precisamente se convierte en este caso una en evidencia. Esa evidencia debe de ser comparada con los criterios de auditoría. En este caso, vamos a incluir el reglamento general del profesor universitario, donde establece exactamente que todos los docentes tienen la obligación de presentar precisamente las cartas descriptivas. Es una obligación dentro que todos los docentes deben precisamente de cumplir. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente estas evidencias, compararlas precisamente con los criterios de auditoría. Y este criterio de auditoría nos va a permitir encontrar precisamente una no conformidad, en este caso sería una no conformidad menor, porque estaríamos incumpliendo con un procedimiento preestablecido en el sistema de gestión que tiene la carrera. Por consiguiente, al ser una desviación en este caso al sistema, es una desviación, en este caso una desviación que sería precisamente una no conformidad menor. Esto tiene que ser tomado en cuenta precisamente durante el proceso de revisión de lo que es el informe final de auditoría, para que luego precisamente se genere este informe final, sea aprobado en reunión de cierre del programa de auditoría, para que finalmente se pueda elaborar un plan de acción por parte de la organización para poder hacer el cierre de las no conformidades. El cierre de la no conformidad. En este caso, al ser una no conformidad menor, la organización tiene 15 días para poder hacer la aprobación del plan de acción, y posteriormente tiene 90 días para presentar las evidencias para lo que sería precisamente el cierre de la no conformidad encontrada. Muy bien. Ese sería, en términos muy sencillos, muy esquemático, lo que sería precisamente el contexto del capítulo de requisito número 6. Ahora bien, nosotros habíamos indicado que cuando diseñamos lo que es el programa de auditoría o realizamos el programa de auditoría, no es otra cosa que simplemente la ejecución del plan de auditoría aprobado. En este caso, si estamos hablando de una auditoría interna, este debe estar prescrito primero en el programa de auditoría y por supuesto en el plan de auditoría interna que ha establecido precisamente la organización. Ahora, si esta es una auditoría de certificación o una auditoría de seguimiento o de recertificación, entonces el plan de auditoría es enviado en este caso por el organismo certificador. Puede ser INORCA, puede ser la CUBE o cualquier otro organismo que esté acreditado para este fin. Una vez que sea presentado este plan de auditoría, es revisado por la empresa que va a ser auditada. Si no existen inconvenientes, entonces prácticamente este plan de auditoría estaría siendo aprobado y por supuesto estaría siendo ya posteriormente ejecutado conforme a lo que se ha establecido en el plan de auditoría. Por consiguiente, este plan de auditoría tiene como herramientas precisamente los objetivos, las competencias, las responsabilidades, tiene por supuesto la definición del equipo auditor, tiene el alcance, se le define el tipo de auditoría, los métodos, los recursos, el calendario, los criterios de auditoría y todo lo necesario que está precisamente dentro de esto. A partir de ahí, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente hacer la ejecución del programa de auditoría conforme a lo que nosotros hemos prescrito en esta etapa y conforme a lo que es el plan de auditoría propiamente dicho. Luego, una vez que se ha desarrollado la auditoría, vamos a precisamente a presentar en una reunión de cierre
nuestro informe preliminar. ¿Por qué decimos que es un informe preliminar? Porque puede ser revisado, porque puede ser complementado, porque puede la organización que está siendo auditada presentar nuevas evidencias en el caso de que ellos consideren que durante la auditoría que se ha desarrollado no se tomó en cuenta precisamente esos nuevos elementos. A partir de ahí, por supuesto, la auditoría concluye y se elabora y se presenta y se firma en constancia lo que sería el informe final del programa de auditoría. Esto va precisamente a generar estas condiciones para que precisamente podamos nosotros generar paso a paso cada una de las actividades que vamos a desarrollar durante el proceso de auditoría. Inicialmente, cuando la organización, en este caso la organización, por ejemplo, INORCA o la TUB, pretende desarrollar una auditoría para una empresa X, lo primero que vamos a hacer es precisamente, INORCA ha definido que va a ser Juan Pérez el auditor líder, por consiguiente, el auditor líder, en este caso, se pone en contacto con el responsable de la organización, con la alta gerencia, para poder precisamente hacer conocer de que ha sido designado y empezar precisamente a tomar los primeros contactos relacionados precisamente con este elemento, con lo que viene a ser en este caso la auditoría, confirmar el tema de la autoridad, quién va a ser, quién va a ejecutar o quién va a llevar a cabo en este caso el proceso de auditoría, definir algunos aspectos relacionados con el alcance de la auditoría, los registros, para poder solicitar, por ejemplo, el auditor líder, en este caso va a empezar, una vez que se ha puesto en contacto, va a exigir que se le pueda enviar mapa de procesos, manual de organigrama, manual de funciones, si tuviesen un manual de gestión, manual de calidad, manual de medio ambiente que tengan y algunos aspectos y por supuesto de la política ambiental o la política de calidad o del sistema de gestión integrado. Esos aspectos básicos va a permitirle en este caso al auditor líder poder implementar lo que es o elaborar lo que es el plan de auditoría que luego precisamente va a ser presentado a la empresa que va a ser auditada. Una vez que se ha tomado en cuenta estos aspectos, pues se debe precisamente de convenir, por ejemplo, con el tema de las posibles fechas de la auditoría, los requisitos, los criterios de auditoría y, por supuesto, el método que se va a emplear. Aquí en la 19.011 contempla en los métodos lo que serían las auditorías remotas y las auditorías in situ. En el caso de que la empresa auditada prevea en este caso una auditoría remota, debe existir un procedimiento en el cual hay que llenar precisamente una serie de requisitos en un registro para poder precisamente tomar en cuenta el desarrollo de una auditoría, en este caso remota. ¿Cuándo puede ser o cuándo se va a desarrollar una auditoría remota? En caso de pandemia, en caso por ejemplo, que haya alguna festividad en la localidad donde se va a desarrollar en este caso la auditoría, en el caso de que de repente se genera algún percance como lo que normalmente se presentan en Santa Cruz, como el hecho de los bloqueos de caminos y que pueda prácticamente ser inaccesible el ingreso hacia las instalaciones de la empresa. Entonces, bajo esas circunstancias, pues se puede llegar a determinar precisamente la viabilidad para el desarrollo de un programa de auditoría. Nuevamente, en esta etapa, como en cada uno de los procesos que se van a desarrollar, se debe tomar en cuenta, por supuesto, lo que sería el ciclo de Deming o el ciclo PHVA. En este sentido, estamos precisamente cumpliendo lo que sería el hacer. La realización de la auditoría tiene que ver precisamente con el hacer y con el verificar, de tal forma que al momento de que nosotros vayamos a hacer, no es otra cosa que la ejecución del programa de auditoría. En ello, vamos a iniciar el programa de auditoría conforme al plan de auditoría. Se van a preparar las diferentes actividades, se establece un cronograma, se establecen los criterios, los requisitos, los responsables, las fechas que se van a desarrollar
para posteriormente, precisamente en función a ese plan de auditoría, simplemente ejecutar el mismo. En esa ejecución debe de permitirnos precisamente el poder obtener las evidencias, el poder a través de un sistema de muestreo, a través de la técnica de la entrevista, con los diferentes responsables, con los diferentes dueños de los procesos, poder precisamente obtener la información necesaria y suficiente para poder recabar las evidencias que se generan durante el programa de auditoría. Esto nos tiene que permitir al final del día o al final del segundo día o al final del programa de auditoría como tal, poder elaborar un informe final donde se establezcan los principales hallazgos que se hubiesen generado. Aquí tenemos que tomar muy en cuenta la identificación de las fortalezas que podemos haber encontrado durante el desarrollo de la auditoría, las oportunidades de mejora y por supuesto también lo que serían en este caso las no conformidades menores y las no conformidades mayores. Una vez que se ha precisamente desarrollado el programa, una vez que se ha ejecutado la auditoría, debemos de desarrollar un seguimiento al programa de auditoría. Aquí incluye el actuar, el último ciclo del programa de auditoría. ¿Por qué se debe desarrollar un programa de auditoría? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, porque, por ejemplo, en el caso de las no conformidades menores, estamos hablando de que, bueno, inicialmente que la organización debe elaborar un plan de acción. Ese plan de acción tiene la organización un plazo de 15 días para su aprobación. Es decir, fíjense, si nosotros estamos diciendo que vamos a terminar la auditoría, supongamos que el 1 de julio. ¿Qué significa esto? Que la organización tiene 15 días para poder presentar y poder precisamente aprobar nuestro plan de acción. Es decir, aproximadamente hasta el 16 de julio. De ahí, la organización tiene 90 días como máximo para presentar las evidencias para el cierre de las no conformidades menores. Y el cierre de las no conformidades mayores se realizan, en este caso, en la siguiente auditoría que se va a desarrollar por parte del organismo certificador. Por consiguiente, ¿qué significa? Que la tarea del auditor no acaba, no concluye precisamente en ese instante. Tiene la responsabilidad de poder evaluar, de poder precisamente de gestionar el envío del plan de acción, el análisis, la corrección de ese plan de acción, para que posteriormente, una vez que se ha tomado en cuenta esto, pues se pueda precisamente ya implementar las acciones necesarias para finalmente luego evaluar, por supuesto, la eficacia de las acciones que se han tenido en cuenta durante el programa de auditoría, y para ello la organización tiene los 90 días para enviar las evidencias, los registros que garanticen que las acciones correctivas que se han definido en el plan de acción se han ejecutado. De ahí que incluso se tiene que evaluar la eficacia de estas acciones durante la siguiente auditoría. Es decir, que por más que nosotros, que la organización hubiese tomado en cuenta, hubiese enviado las evidencias necesarias durante este proceso, es importante que en la siguiente auditoría también se vuelva a hacer una mención y se haga un cierre definitivo de lo que serían las no conformidades menores y las no conformidades mayores. Dentro de esto, nosotros habíamos visto que para completar lo que sería en este caso el ciclo PHVA, para lo que es nuestro sexto requisito, ingresa el tema de planeación, que ya más o menos veníamos precisamente hablando. Lo primero que tenemos que hacer es precisamente establecer un contacto con el auditor, determinar la viabilidad, definir precisamente la información, solicitar la información documentada básica para el desarrollo del programa de auditoría, desarrollar el proceso de planeación en la cual precisamente se identifican los objetivos, el tipo de auditoría, en este caso el alcance, la amplitud del programa, y por supuesto se definen los criterios de auditoría. Dentro de todo esto, de las actividades mismas, se desarrolla lo que es en este caso el enfoque de la auditoría y
se debe de analizar el enfoque basado en riesgo para el programa de auditoría. Es decir, se deben de prever aquellas oportunidades y riesgos inherentes al programa, a la ejecución del programa de auditoría. En este sentido, se identifican las posibles acciones que puedan generarse durante el desarrollo de la auditoría, incluyendo, por supuesto, en caso de la pandemia, que en los cuales todavía seguimos viviendo, se debe de prever como análisis de riesgo, por ejemplo, el hecho de que se desarrolle la auditoría en locaciones que sean ventiladas, que puedan precisamente garantizar la inocuidad, la sanidad durante el proceso de auditoría, el uso, por ejemplo, de desinfectante, ya sea alcohol en gel u otro precisamente para todos los integrantes, el uso obligatorio del barbijo en las instalaciones, entre otros, y así como la desinfección del área y los lugares de trabajo. Todo esto se tiene que prever precisamente para poder reducir el riesgo que pueda ser inherente al programa de auditoría. Y por supuesto todo esto tiene que estar detallado en lo que viene a ser en este caso el plan de auditoría propiamente dicho, y que vayan a garantizar precisamente la eficacia de las acciones. Dentro de lo que es la ejecución, que es el hacer prácticamente, ya estaríamos hablando de la ejecución del plan de auditoría conforme al plan establecido o preestablecido, en el cual precisamente lo que vamos a hacer es precisamente ya es ejecutar conforme a las funciones, responsabilidades ya definidas previamente dicha. Para ello, básicamente, nosotros debemos de garantizar estos aspectos y por supuesto van a permitir, por ejemplo, desarrollar lo que viene a ser en este caso la reunión de apertura. En la reunión de apertura está el auditor líder con el auditor técnico en el caso que fuese necesario y el auditor en formación con todos los integrantes de la organización que va a ser auditada, desde la alta gerencia, los dueños de procesos, sí, y por supuesto el personal administrativo. Entonces, debe realizarse la reunión de apertura de forma eficaz. Para ello, por supuesto, se evaluará la comunicación, que ésta sea la más adecuada, la más pertinente, y se debe de disponer precisamente el acceso a la información adecuada y suficiente que permita generar las evidencias necesarias para posteriormente evaluarlas y generar hallazgos. En este sentido, la disponibilidad de la información debe ser total, en función, por supuesto, a los criterios de auditoría, en función a los registros solicitados durante el programa de auditoría y que están previamente preestablecidos. Es decir, tampoco es que el auditor va a pedir la información que de repente no está contemplado durante el programa. ¿Qué se establece en el plan de auditoría? Se establecen los horarios, se establecen los registros, los requisitos que van a ser analizados, se dice en qué momento, en qué horario, qué día y qué hora va a ser entrevistado, por ejemplo, el responsable por ejemplo, de recursos humanos, y por supuesto, ese responsable de recursos humanos ya sabe exactamente qué se le va a pedir. Entonces, él deberá preestablecer, precisamente ya tener lista toda la información respecto a los procedimientos que tiene en su poder para el desarrollo precisamente de lo que viene a ser la ejecución del sistema de gestión de su organización. Entonces, el auditor lo que va a hacer es precisamente revisar la información documentada para poder recopilar y verificar la información. El auditor tiene que recopilar, tiene que mirar precisamente la información que se le va a proporcionar para luego identificar hallazgos. Es importante que estas evidencias que se van precisamente generando, que se van mostrando, el auditor tiene que tener los conocimientos, el nivel de formación suficiente para poder identificar hallazgos. Y hallazgos se refieren no solamente a no conformidades, sino también a la identificación de fortalezas, de oportunidades de mejora para con el sistema. Una vez que se ha desarrollado todo esto, pues debemos precisamente de empezar a redactar lo que viene a ser en este caso las conclusiones del programa de auditoría
Esto que nos va a garantizar que al final de la auditoría se desarrolle una reunión de clausura donde se presentan si los objetivos se han desarrollado de forma adecuada, si se han cumplido, si se han alcanzado, si el cronograma ha sido lo suficiente para poder haber ejecutado precisamente a cabalidad el plan de auditoría. Se presentan los hallazgos generados y por supuesto acá se discute, se presenta en detalle lo que serían en este caso la fortaleza, las oportunidades, las no conformidades generadas. Esto va a permitir por supuesto que se elabore el informe final. Este informe final es puesto en consideración en esta reunión y finalmente, si no hay ningún impedimento, si todo está adecuado y pertinente, pues se tiene que distribuir el informe de la auditoría, en este caso entre las partes. Quienes firman el informe final, firma la alta gerencia de la organización que está siendo auditada y por supuesto el auditor líder. Esa firma de estas dos personas garantizan precisamente que se ha llegado o que se ha concluido con este programa. Bien, iremos como quien dice ahora un poquito a detalle respecto a los diferentes puntos que forman parte precisamente del capítulo o del requisito número 6. En el 6.3 hablamos precisamente de la preparación de las actividades, entre ellos la revisión documental de la auditoría, la preparación de la auditoría. Dentro de lo que es la revisión documental, nosotros habíamos mencionado que se debe precisamente de garantizar que se tenga la información suficiente y adecuada para poder elaborar el plan de auditoría. En este sentido, ¿qué es lo que el auditor líder va a requerir? Va a requerir, por ejemplo, uno de los puntos que se va a tomar en cuenta es el mapa de procesos. ¿Ya? En el mapa de procesos se identifican, por supuesto, cuáles son los procesos operativos o de agregación al valor de valor agregado, los procesos de apoyo y por supuesto los procesos de gestión. Se debe de pedir también la política de gestión, llámese de gestión de calidad o gestión ambiental o el sistema de gestión integrado. Se debe de pedir organigrama. Esto es lo que en este caso el auditor manuales de funciones. Y en el caso de que se vea por pertinente y en el caso que la organización haya dispuesto, el manual de, llámese calidad, el manual ambiental o del sistema de gestión integrado. Esto va a garantizar que el auditor líder tenga las herramientas necesarias para precisamente la implementación del programa del plan de auditoría. Esto en la herramienta base precisamente para poder elaborar el plan de auditoría. La preparación del plan ya es desarrollado en este caso por el auditor líder, en lo cual ya se ha tomado en cuenta lo que sería las recomendaciones y por supuesto todos los elementos que se ha tomado en cuenta cuando se ha precisamente ingresado en conversaciones con la alta dirección de la organización para luego, por supuesto, preparar el plan. Este debe de tener el alcance, el análisis de los riesgos, la presentación del equipo auditor, las responsabilidades, las competencias, las técnicas de muestreo que se van a utilizar y, por supuesto, todas las actividades que sean necesarias para la implementación, así como los criterios de auditoría, el alcance, métodos y recursos que van a ser desarrollados durante el programa de auditoría. La asignación precisamente de tareas del equipo auditor, cada uno del equipo auditor, el auditor técnico, el auditor de información, tendrán una función específica dentro de lo que viene a ser la realización del programa de auditoría. El plan debe de tener los objetivos de la auditoría, el alcance del mismo, los criterios, la ubicación física y virtuales, las fechas, horarios y de la realización del programa de auditoría. Se debe de definir las necesidades del equipo auditor,
así como también los métodos a emplear, los roles, las responsabilidades y los recursos necesarios para el desarrollo del programa de auditoría. A esto hay que tomar muy en cuenta de que puede variar en función de la característica de la organización. Por ejemplo, si estuviéramos hablando nosotros de una instalación de una industria en la cual es necesario ingresar al área de motores, por ejemplo, se debe de prever que el auditor, así como todo y cada uno de los responsables que van a ser parte del programa de auditoría, deben de tener o de contar con el equipo de protección personal adecuado y suficiente para poder moverse dentro de lo que vienen a ser las instalaciones de la empresa a ser auditada. Entonces, este programa, este plan de auditoría, que es precisamente lo que ustedes como estudiantes van a elaborar, garantizando precisamente que el programa de auditoría sea eficaz y eficiente. Este es el contenido por los cuales precisamente van a demostrar la competencia que han adquirido en el desarrollo del programa de auditoría. Para ello les voy a permitir un par de segundos si es que alguien quiere, como quien dice, sacarle un screen a esto para que puedan precisamente luego guiarse y que les permita, por supuesto, elaborar su plan de auditoría propiamente dicho. Este debe tener lo suficientemente necesario de establecer el calendario. Se debe definir al equipo auditor, se debe definir un horario, los requisitos, los procesos y por supuesto los requisitos de las normas a ser auditadas. En este sentido, fíjense que, por ejemplo, en la entrevista con la alta dirección, la auditora líder o el auditor líder va a solicitar información que permita demostrar a la organización que cumple con los requisitos establecidos en la norma. Por ejemplo, en el 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.9.3 y el 7.1. Todos estos requisitos van a ser evaluados precisamente, se tienen que ser evaluados a la alta dirección y el auditor líder deberá precisamente de solicitar las evidencias necesarias que garanticen precisamente la evaluación o la contrastación con con los objetivos del programa de auditoría y para poder evaluar la eficacia o el grado de eficacia y eficiencia que tiene la organización respecto a los requisitos de la norma. El alcance que por supuesto está comprendido, que está analizado dentro de lo que es el plan de auditoría, está prescrito en el sistema de gestión. Está, por supuesto, si una organización ya cuenta con la norma aprobada, en este caso, pues está de forma escrita lo que sería el alcance. Por consiguiente, no solamente se debe de identificar lo que sería, en este caso, el alcance, sino también aquellos requisitos que no serán tomados en cuenta durante el programa de auditoría. Por ejemplo, en lo que viene a ser la carrera de Ingeniería Comercial en la FINOR, se prevén dos requisitos que no van a ser tomados en cuenta durante la auditoría. El 8.3 que habla del diseño y desarrollo de productos y el 7152 que habla acerca de la trazabilidad de la medición. Y por supuesto, cuando hablamos nosotros que lo que vamos a sacar como producto final es un estudiante o un nuevo profesional al mercado, pues es muy complicado, es muy difícil poder cumplir con este requisito porque no estamos hablando de un producto, no estamos hablando de un kilogramo de azúcar, o no estamos hablando de un producto que sí pueda ser trazado, que sí pueda ser medido de forma mucho más clara. En el 633, que habla acerca de la asignación de las tareas del equipo auditor, debe precisamente de asignarse, debe de estar prescrito cuáles son las funciones, cuáles son las obligaciones que tiene el equipo auditor y el auditor líder
el auditor técnico, el auditor de información. Cada uno de ellos precisamente debe de contar de forma prescrita sus funciones, y por supuesto eso nos va a permitir garantizar de que se ejecute la auditoría sin ningún tipo de inconvenientes. En el 632 habla de la preparación de los documentos de trabajo. Aquí, ¿qué significa esto? Que la organización, que el auditor líder deba de contar con las herramientas necesarias para poder precisamente levantar lo que viene a ser en este caso la información. ¿Qué es prácticamente el listado de información? Este listado de verificación no es otra cosa que, para mi entender, es una autoayuda que puede tener el auditor líder, en el cual yo ya tengo definido, por ejemplo, lo que sería el 4.1, la comprensión de la organización y su contexto. Entonces yo puedo tener un listado de verificación, puedo definir los planes de muestreo, los formularios que van a ser necesarios para poder garantizar precisamente los hallazgos, para evaluar si la organización está cumpliendo o no con estos requisitos. Y por supuesto, todo esto tiene que estar prescrito de forma anticipada. La realización de las actividades de la auditoría. Asignación de funciones y responsabilidades, guías y observadores. ¿A qué nos referimos con esto? Pues prácticamente lo que vamos a hacer es que una vez que se desarrolle, una vez que ya estemos en el día y hora de la auditoría, lo primero que vamos a hacer, el primer paso, es precisamente realizar la auditoría de apertura. ¿Quiénes participan de esta auditoría de apertura? Pues ya nosotros habíamos dicho que van a participar el auditor líder, ¿no es cierto? El auditor líder con todo su equipo auditor, así como también la alta dirección de la organización que va a ser auditada, los dueños de procesos y el personal técnico administrativo que sea adecuado y pertinente y que esté, por supuesto, descrito en el organigrama. Es decir, prácticamente participan todos aquellos que son importantes y que son dueños de procesos que van a ser auditados. Es por eso que cuando se desarrolla lo que es el plan de auditoría, nosotros hemos pedido de forma anticipada lo que es el organigrama, los manuales de funciones. Entonces, con anticipación, nosotros sabemos cuántas personas dependen o trabajan en la organización, nosotros sabemos quién es el responsable de producción, quién es el jefe de mantenimiento, nosotros sabemos quién es responsable del sistema de gestión. Es decir, ya tenemos una información adecuada y pertinente para saber quiénes precisamente van a formar parte de lo que es la reunión de apertura, de tal forma que cuando se desarrolle la reunión de apertura, lo que vamos a hacer es básicamente presentar al equipo auditor, definir el objetivo, el alcance de la auditoría y por supuesto presentar de forma muy clara lo que es el plan de auditoría como tal. Muy a pesar de que ya el plan de auditoría ha sido convenido y ha sido aprobado por la empresa auditada, sin embargo, es importante que se pueda precisamente hacer hincapié en estos aspectos. Realizamos en este caso, una vez que pasamos por la reunión de apertura, pues vamos a hacer la revisión de la documentación. ¿Qué implica esto? Pues vamos a desarrollar lo que viene a ser en este caso las entrevistas con los dueños, primero inicialmente con la alta dirección, luego de ello con los dueños de procesos, luego vamos a reunirnos con el responsable del sistema de gestión. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer, gracias a estas entrevistas, es poder generar evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Ya lo habíamos explicado anteriormente. Las evidencias son los registros que forman parte de los procedimientos del sistema de gestión de la organización que está siendo auditada. Luego, por supuesto, esto debe de garantizar precisamente que la auditoría se lleve a cabo sin ningún tipo de inconvenientes. Debe haber una comunicación fluida en el cual todos los dueños de procesos deben de garantizar la asignación de la facilitación, en este caso,
de los documentos, de los registros, para poder precisamente garantizar que las auditorías se desarrollen sin ningún tipo de inconveniente. Vuelvo a insistir, previamente a esto, en el plan de auditoría se han definido, por supuesto, dentro de lo que es el programa de auditoría, las funciones y las responsabilidades de las personas que van a participar dentro de la auditoría. Ahora, es importante que se pueda identificar de que pueden existir, en este caso, guías y observadores. ¿Quiénes pueden ser guías y observadores? Supongamos que estamos haciendo una auditoría eh, al ingenio azucarero Guavirá. Y el ingenio azucarero Guavirá, ustedes saben bien que tiene una masa de socios. Entonces es posible que evidentemente ellos no son parte de lo que viene a ser la estructura organizacional de la empresa, pero para ellos es importante e indispensable que puedan precisamente hacer un seguimiento porque, como quien dice, gran parte de su futuro, de sus esperanzas de un futuro mejor están precisamente centrados en la organización. Entonces, para ellos es importante que puedan velar precisamente el que puedan estar presentes durante la auditoría. Entonces, es posible que si lo hagan, entonces deben de estar definidas precisamente sus funciones, sus responsabilidades y hasta qué punto en este caso ellos puedan intervenir. En muchos de los casos, estas personas son simplemente personas que puedan acompañar. En ningún momento serían parte activa del programa de auditoría. No pueden ni intervenir, ni inferir en lo que viene a ser en este caso la realización de la auditoría. Son simplemente veedores que pueden precisamente estar observando, que pueden mirar el proceso de auditoría. La recopilación y la verificación de la información, por supuesto, lo hace el auditor líder, donde vamos a través de un muestreo ir recabando la información de los diferentes registros que forman parte del sistema de gestión para, una vez que se tiene la información, poder evaluarla. Se genera prácticamente una evidencia. Esta evidencia debe ser evaluada frente a los criterios de auditoría. Estos deben garantizarnos precisamente la identificación de un hallazgo. Nosotros habíamos mencionado que un hallazgo de una auditoría no es otra cosa que simplemente una fortaleza, es en este caso una oportunidad de mejora y también es una no conformidad menor o una no conformidad mayor. Eso es un hallazgo. Entonces, en este caso puede ser o una fortaleza o puede ser una desviación a los requisitos establecidos en los sistemas de gestión. Esto, una vez que se desarrolla la auditoría, debe ingresar a revisión. ¿Quiénes revisan estos hallazgos? Pues debe existir en este caso una reunión previa donde forma parte el auditor líder con su equipo de auditoría. Ellos en esta reunión previa identifican precisamente, se ponen de acuerdo, identifican todas las fortalezas, las oportunidades y las no conformidades generales para finalmente ser elaboradas y presentadas precisamente en lo que sería la conclusión de la auditoría. Esta conclusión de auditoría pasa a ser presentada en lo que sería la reunión de cierre. Bien, entonces aquí recopilamos la información en esta reunión que se va a hacer con todo el equipo auditor. Una vez que se ha desarrollado precisamente la auditoría, se han observado, porque no solamente es el desarrollo de las auditorías, sino también es la visita a las áreas de operaciones, a la infraestructura, para ver precisamente in situ si es que se está cumpliendo, si la organización está garantizando, por ejemplo, la infraestructura y el ambiente de operaciones suficiente y adecuado para el desarrollo normal de las diferentes actividades. Y si, por ejemplo, la organización cuenta con la documentación o la información documentada que debe de conservarse y que debe de mantenerse. En este sentido, lo que nosotros vamos a hacer precisamente como fuentes de información, pues
Volvemos a insistir, están las entrevistas, los registros que van a ser proporcionados, los documentos, procedimientos que nos van a ser mostrados, los cuales los vamos a tener en nuestras manos. Nosotros vamos a poder evaluarlos, vamos a poder tomar muy en cuenta estos aspectos y nos va a garantizar en este caso que nosotros podamos obtener la información adecuada y suficiente para este fin. En este sentido, nosotros la idea básica es que podamos obtener los elementos necesarios para poder generar evidencias. La realización de la auditoría va a permitirnos precisamente encontrar estas evidencias, estos hallazgos que vamos a definirlos durante el programa de auditoría. Una de las técnicas que vamos a utilizar entonces es precisamente la entrevista. Cuando nosotros vamos a emplear lo que viene a ser en este caso la observación, yo les doy un ejemplo para poder ver el tema de los ambientes de operaciones. El auditor, ¿qué es lo que tiene que hacer básicamente? Pues supongamos que existe todo un módulo, que estamos haciendo una auditoría a la carrera, y el módulo de aulas consta de un total de 22 aulas distribuidas en 4 pisos. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace el auditor? Es imposible que el auditor, en este caso, llegue a las 22 aulas, a los 4 pisos. Entonces, pues va a elegir al azar y va a decir, quiero ir al piso número 4 y voy a ir al piso número 2, supongamos. Ahora, sube hasta la aula número 4 y del aula y el piso número 4 va a elegir a 1 o 2 aulas. Y por supuesto, la organización debe, según norma, garantizar, en este caso, los ambientes de operaciones. ¿Qué implica esto? Que las aulas que se van a asignar pues cuenten con las herramientas necesarias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el óptimo. Por ende, debe funcionar de forma adecuada el sistema de luminarias, el sistema de aire acondicionado en este caso. Por supuesto, debe existir, esas aulas tienen que tener un proyector multimedia, fijo o móvil, pero debe existir. Y por supuesto también debe existir el adecuado disposición del mobiliario necesario para que los estudiantes puedan estar cómodamente sentados. Adicional a eso, pues tiene que, por supuesto, esas aulas que van a ser analizadas, que van a ser revisadas, tiene que demostrarse que hay un proceso de limpieza y aseo del mismo conforme a las normas. Y ahora que estamos en proceso de pandemia, debe también de demostrarse que, por supuesto, que las aulas también son mantenidas, que son desinfectadas y que al ingreso de los estudiantes, estos pues presentan en este caso lo que sería el kit, como viene a ser, por ejemplo, el, el barbijo, de la desinfección de manos con el alcohol en gel, entre otros. Todo esto tiene que ser demostrado y el auditor, ¿qué es lo que normalmente también hace el auditor líder? El auditor líder va y ingresa a los baños. Los baños tienen que estar relucientes en cuanto al tema de lo que sería la limpieza. Se tiene que garantizar la limpieza, un buen olor y debe, una de las preguntas que casi siempre hace, ¿cómo se desarrolla el proceso de limpieza? ¿Existe un calendario? ¿Existen personas responsables? ¿Cómo se le da el tema de la dotación del equipo de protección personal? ¿Cada qué tiempo, cuánto tiempo se le dota de los detergentes, de los desinfectantes necesarios para garantizar la inocuidad, la limpieza correcta precisamente de estos elementos? Entonces, se debe precisamente de garantizar estos elementos. Para poder recopilar la información y la verificación de la información, es importante que nosotros como auditores podamos, por supuesto, tener una lista de chequeo, una lista de verificación, donde ya nosotros tengamos, como que dice, una guía, y esa guía nos va a garantizar, por supuesto, que nosotros podamos cumplir con cada uno de los puntos que forman parte del programa de auditoría. Dentro de ellas, por supuesto, nosotros podemos preguntar cómo la organización garantiza que se asignen los recursos necesarios para su normal funcionamiento. ¿Qué procedimiento, qué registros se están generando
para garantizar el cumplimiento de los objetivos conforme a la política ambiental. ¿Por qué la organización no asigna un responsable? ¿Cuándo se presenta, cuándo se ha desarrollado, cuándo se ha aprobado, cuándo se ha gestionado los riesgos inherentes al programa de auditoría? ¿Dónde funcionan? Muéstreme, genere evidencias. Entonces hay ciertas técnicas, hay ciertas preguntas precisamente que nosotros como auditores debemos de obtener durante el programa de auditoría. Y bueno, esto es importante, por supuesto que lo tomemos muy en cuenta, que tenemos, el auditor debe de garantizar precisamente una serie de preguntas, y estas pueden ser preguntas cerradas, pueden ser preguntas abiertas y pueden ser preguntas guiadas que nos van a garantizar obtener la información. Nosotros como auditores tenemos que prácticamente extraer de todas las formas posibles la información necesaria para el desarrollo, para precisamente obtener las evidencias y luego generar los hallazgos necesarios. Y las preguntas cerradas son aquellas que nos van a garantizar tener una respuesta clara, si sí o no, en el caso de que se genere en este caso, se genere una evidencia. Las preguntas abiertas nos van a permitir obtener una respuesta pues, precisamente y que va a estar orientada, por supuesto, a obtener una mayor información a detalle respecto a a las necesidades del programa de auditoría. Y las respuestas guiadas son aquellas que nos van, o las preguntas guiadas van a esperar, van a generar en este caso una respuesta que va a estar orientada precisamente de repente a lo que nosotros como auditores querramos escuchar. Queremos saber, por ejemplo, si la organización cuenta con una política ambiental. Entonces nosotros debemos de hacer preguntas que vayan orientadas hacia ese elemento. Y por supuesto, si esa política ha sido comunicada, si ha sido aprobada conforme a los requisitos y si es que ésta está presente en las instalaciones de la organización conforme en este caso a los requisitos del 5.2 de la norma ISO. Algún tipo de preguntas que nosotros podemos hacer como auditores es, por ejemplo, ¿usted conoce el procedimiento de evaluación de selección y evaluación de proveedores? Va a depender. Una pregunta cerrada. En mi caso, una pregunta guiada. Una pregunta cerrada es que nosotros queremos precisamente garantizar, queremos obtener un resultado. Para ello vamos a preguntar, ¿cuenta con un procedimiento? ¿Ese procedimiento está conforme al requisito de la norma? Las preguntas abiertas, pues como habíamos dicho, son aquellas que nos vamos a permitir en este caso que el entrevistado pues se explaye, que pueda detallar, describa el proceso de selección y evaluación de proveedores que ustedes como organización han aprobado. Entonces, el auditado precisamente podrá detallarse. Nosotros como auditores, y que está previsto en la norma, y que es parte de los principios de la auditoría, es que garanticemos que durante el proceso de auditoría nosotros en ningún momento seamos criticones, que nosotros seamos arrogantes, que los auditores incumplamos con ciertos procedimientos y por supuesto que garanticen el funcionamiento del programa de la auditoría. Nunca debemos ser sarcásticos, pretender ser dueños de la verdad. Es decir, hay ciertos elementos precisamente que son indispensables que lo tomemos muy en cuenta para evitar precisamente que tengamos ciertos roces o inconvenientes durante la elaboración del programa de auditoría. La generación de los hallazgos de la auditoría van precisamente a garantizarnos que se va a evaluar la evidencia del programa de auditoría, generar los hallazgos necesarios, llámese de conformidad o no conformidad, porque esto es importante que lo tomemos en cuenta. También podemos generar hallazgos de conformidad. Es importante que incluso aquellas que nosotros consideremos importantes, que sean
indispensable que lo tomemos en cuenta durante lo que es el informe final de auditoría, donde se va a presentar estas como, en este caso, como una fortaleza de la organización. Como una fortaleza será, en este caso, por ejemplo, de que todo, de que el responsable del sistema de gestión ha desarrollado sus funciones de una forma eficiente y eficaz y que durante la entrevista del mismo, por supuesto, en este caso ha generado una conformidad respecto a los criterios de auditoría. Se debe de incluir la conformidad y las buenas prácticas, las oportunidades de mejora y las recomendaciones necesarias para el auditado. No siempre hablamos precisamente de las no conformidades. Debemos, por sobre todo, de incluir las buenas prácticas, la conformidad en la cual precisamente la organización se encuentra y que está cumpliendo de forma cabal. Debemos, en el caso de las no conformidades, debemos siempre de acompañar de la evidencia objetiva, la cual precisamente ha sido evaluada. Esto es importante para evitar precisamente de repente posteriores reclamos. La evidencia objetiva tiene que apoyar, tiene que acompañar a la no conformidad y tiene que estar descrita en la presentación de la no conformidad de tal forma que evitemos susceptibilidades, evitemos que de repente se pretenda tomar en cuenta nuestra participación como algo negativo y por supuesto eso va a garantizar lo que viene a ser en este caso la buena ejecución del programa de auditoría. Vamos a completar en lo que viene a ser el ciclo PHVA, lo que sería en este caso la verificación del programa de auditoría. Dentro de la verificación, pues ya estaríamos entrando en lo que viene a ser en este caso la preparación de las conclusiones del programa de auditoría, estaríamos desarrollando el cierre de la auditoría. Nosotros habíamos dicho que en este primer punto, por ejemplo, en la preparación del informe de auditoría, esta es una reunión, en este caso es una reunión con el equipo auditor y por supuesto con el auditor líder. Aquí no participamos o no participa en este caso los responsables del autónomo de proceso o alguien de la organización. Simplemente es el equipo auditor que se va a reunir de forma anticipada al reunión de cierre para poder revisar los hallazgos del programa de auditoría, para poder acordar en este caso e identificar las fortalezas, oportunidades de mejora, las conformidades, así como las no conformidades y las evidencias objetivamente identificadas. Esto nos va a permitir elaborar las recomendaciones y elaborar en este caso lo que viene a ser en este caso el plan y preparar lo que es la reunión de cierre. En la reunión de cierre, aquí por supuesto ya participan exactamente las mismas personas que participaron de la reunión de apertura. Es decir, aquí participa la alta dirección, los dueños de procesos, así como el personal administrativo y de apoyo, y también, por supuesto, el auditor líder y todo el equipo auditor que forma parte precisamente del proceso de auditoría. Acá básicamente vamos a identificar y vamos a llegar a decir que la auditoría se ha desarrollado en conformidad con el plan de auditoría, que los objetivos han sido alcanzados, que precisamente se ha demostrado una buena predisposición de la organización en el caso que fuese así, y vamos a empezar a presentar en este caso todos los registros necesarios en cuanto a los hallazgos. Identificamos de forma inicial, por supuesto, los objetivos, el alcance de la auditoría, vamos a identificar los criterios que han sido tomados en cuenta y empezamos a detallar lo que es en este caso el informe final. ¿Qué incluye el informe final? Las fortalezas, las oportunidades de mejora, las desviaciones, el informe de los resultados del programa de auditoría anterior, donde vamos a identificar qué no conformidades han sido cerradas, no conformidades menores y no conformidades mayores, han sido cerradas con relación al programa de auditoría anterior y por supuesto las nuevas no conformidades que se han presentado durante el programa de auditoría. Todo esto debe estar prescrito en lo que viene a ser el informe final de auditoría. Este informe final de auditoría, precisamente una vez que se pretenda, una vez que entre en conformidad, debe de ser precisamente de ser firmado por el auditor líder y por la alta dirección. Esto, por supuesto, en
en concordancia, en afinidad con el programa de auditoría. Esto, una vez que se ha desarrollado, deben precisamente de hacerse un seguimiento al programa de auditoría, que ya nosotros lo habíamos explicado anteriormente. La organización y el auditor líder tiene no solamente el deber de acompañar todo este proceso, después de la auditoría, 2, 3, 4 días, deberá hacer una llamada telefónica directamente al responsable del sistema de gestión para hacer el acuerdo de que deben elaborar, por ejemplo, un plan de auditoría en el menor tiempo posible. Una vez que se ha desarrollado el programa de auditoría, deberán hacer llegar, en este caso, un formulario del plan de acción que debe de ser precisamente llenado por parte de la organización. Este es un requisito que normalmente la organización de certificación lo emplea bastante. Entonces, es el propio INORCA o la TIUP quien enviará un registro del plan de acción con sus contenidos. Entonces, el responsable del sistema de gestión hará el análisis correspondiente con los dueños de procesos, se identificarán la acción correctiva que va en teoría a cerrar la no conformidad, pero se va a hacer un análisis, en este caso, causa raíz del problema en sí, del por qué se generó esta no conformidad, para identificar de forma muy clara cuál es la verdadera causa de la no conformidad y a partir de ahí generar las acciones correctivas que permitan que nunca más se presente esa no conformidad dentro de la organización. Se designan los responsables y las medidas de evaluación de la eficacia de las acciones. Y por supuesto, una vez que se ha concluido con todo este periodo, en este caso se presentan precisamente los, eh, los resultados finales y se envían al auditor líder para que éste precisamente pueda de alguna manera desarrollar y evaluar si el plan de acción está conforme a los requisitos de la norma o no. A partir de acá, por supuesto, nosotros como auditores líder debemos de hacer hincapié en que una vez que se ha aprobado ese plan de acción, la organización pueda enviar las evidencias para los cierres de las no conformidades menores en un plazo máximo de 90 días. ¿Cómo debemos de redactar una no conformidad? Normalmente, la fórmula necesaria y adecuada, la que principalmente a mí me gusta, tiene que ver con esto. Pero como quien dice, cada quien tiene sus propios gustos. La forma 1 puede ser, por ejemplo, numerar, se tiene que numerar no conformidad menor 1, no conformidad menor 2, no conformidad mayor 1. Se debe de identificar la evidencia encontrada, el incumplimiento normativo que ha sido precisamente que se ha saltado y por supuesto y la que se ha generado el incumplimiento. Esa es una forma. Ahora, también se lo puede hacer por separado. Se identifica el número de no conformidad, se identifica en este caso el registro, el requisito incumplido y la evidencia objetiva. En este caso, pues tenemos dos, fíjense, como requisito, como elemento clave, está en que nosotros vamos a generar una evidencia y debemos de identificar en este caso el incumplimiento normativo. Aquí tenemos en este caso el requisito que ha sido violado, que ha sido incumplido y la evidencia objetiva que ha sido analizada. Aquí en ambos casos son 100% válidos. ¿De qué depende el uso de la forma 1 o la forma 2? Pues simplemente en este caso, depende de manera muy clara de quién redacte la documentación. Entonces, es importante que nosotros precisamente podamos redactar de una forma adecuada y pertinente y para ello es importante que podamos utilizar palabras clave como por ejemplo no se evidenció, perdón, como por ejemplo no se evidenció, no se presencia evidencia, no hay registros verificados,
de los registros analizados no se encontraron ya las palabras que no debemos de utilizar en la redacción es que no se ha podido verificar, que no hay ningún registro. Hay que evitar ciertas frases como que habría que considero si es inadecuado. No se puede decir no existe, no tiene, no hay. Entonces son algunos tips que son claves, que son importantes precisamente al momento de desarrollar lo que voy a hacer en este caso, el programa de auditoría y su ejecución propiamente dicha. El cierre de la auditoría debe, por supuesto, de generar las condiciones necesarias que permitan, por supuesto, alcanzar este gran objetivo. La auditoría se va a completar básicamente conforme a lo que es la planificación de la auditoría. Una vez, vuelvo a insistir en esto, una vez que se ha aprobado lo que es el plan de acción, la organización tiene un total de 90 días para poder precisamente presentar las evidencias, los registros que garanticen que puedan evaluar precisamente que las acciones correctivas que se han tomado en cuenta en el plan de acción han sido eficaces. Finalmente, las no conformidades mayores serán cerradas de forma definitiva, al igual que las no conformidades menores, durante la realización de la siguiente auditoría. Entonces, es importante contar con la información documentada, pertinente, adecuada y suficiente para el cierre de la no conformidad. Y esto debe ser precisamente evaluado durante las auditorías. Entonces, para que, como quien dice, lo tomemos muy en cuenta. En el actuar, ya concluyendo lo que sería precisamente el ciclo PHVA, entramos a lo que es el seguimiento. Y el seguimiento, habíamos mencionado precisamente que incluye al monitoreo, al seguimiento y evaluación de las acciones correctivas, que se han identificado en el plan de acción. La finalización del mismo va a depender, por supuesto, del mismo plan y del tipo en este caso, de no conformidades encontradas. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, esta verificación que nosotros debemos de hacer está o tiene que ver precisamente inicialmente con lo que es la aprobación del plan de acción. Una vez que se aprueba el plan de acción, nosotros debemos de evaluar las evidencias enviadas o registros que garanticen precisamente la eficacia de las acciones, correctivas descritas en el plan de acción. Entonces, básicamente eso es lo que debemos de hacer. ¿Cómo lo podemos de repente explicar eso? Pues aquí. Este es, por ejemplo, un plan de acción, plan de acción correctiva de auditorías internas o externas, desarrolladas en este caso es un ejemplo de la carrera de ingeniería comercial, donde se define, por supuesto, debe estar plenamente identificado el registro, la versión, en este caso si es una versión 1, entonces cuando ha sido aprobado, el alcance del programa de auditoría, el tipo de auditoría que se ha desarrollado y la fecha. Acá vamos a identificar por número y los allá números no conformidad menor 1, no conformidad menor 2, no conformidad menor 3 y así sucesivamente. Identificamos los hallazgos de la no conformidad 1, las correcciones que van a permitir en este caso el cierre. Estas correcciones tienen que permitir en este caso el cierre de la no conformidad menor 1. Ahora bien, el análisis de la causa raíz debe de identificar la verdadera causa del por qué se generó la no conformidad menor 1. Ahora, una vez que se ha identificado, en este caso, estas causas, debemos
se ha aplicado. Para ello, por supuesto, hemos aplicado lo que viene a ser en este caso, por ejemplo, la técnica de los 5 porqués. Una vez que tenemos de forma clara cuál es la causa que ha generado la no conformidad menor 1, generamos las acciones correctivas que pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser tres. Por ejemplo, podemos decir que la acción correctiva 1 es desarrollar un proceso de capacitación sobre el manejo de extintores. Me voy a inventar ya. El manejo de extintores de fuego. 2. Desarrollar el mantenimiento preventivo mensualmente. 3. Desarrollar un simulacro de incendios una vez por año. Y supongamos que esas son las 3 acciones correctivas que nosotros estamos definiendo aquí. Vamos a identificar cuáles son los responsables. Aquí vamos a decir, por supuesto, que será el responsable del sistema de gestión, por ejemplo, la fecha de ejecución, cuándo se va a desarrollar, cuándo posible o hasta cuándo debiera de desarrollarse la capacitación, hasta cuándo nosotros debiéramos de hacer, por ejemplo, el primer mantenimiento de los extintores, así como una posible fecha de lo que viene a ser en este caso el simulacro, cuáles serían las medidas de verificación. La fecha de verificación responsable, por supuesto, tendría que ser posterior a la fecha de ejecución, y la evidencia que pueda, por supuesto, generarse. Aquí vamos a evaluar precisamente, vamos a generar un registro de capacitación, vamos a generar un registro, 1 o 2 registros respecto a lo que es el mantenimiento del mes de junio, del mes de julio, del mes de agosto, que va a ser enviado en este caso al auditor líder. Luego vamos a hacer en este caso el simulacro, que debiera de estar precisamente prescrito. Si esta es una no conformidad menor, entonces debiera de estar desarrollada y presentada dentro de los 90 días que son que entran parte del requisito de la norma. Entonces, todo eso, una vez que se generan estas evidencias, el plan de acción más las evidencias deben ser enviados en este caso, al auditor líder para su evaluación. Entonces, eso es indispensable. Y por supuesto, ya entramos a lo que es la competencia y evaluación de auditores, que sería parte de lo que es nuestro último capítulo, que habla precisamente de lo que viene a ser en este caso la norma ISO 18011 en su versión 2018. Para ello ya pasaremos, como dice, a una ronda de consultas y dudas al respecto.